Hola niños y niñas de sexto básico. El día de hoy en la clase de lenguaje y comunicación vamos a recordar algo que estudiamos a comienzo de año que está relacionado con el artículo informativo. Y además vamos a aprender sobre otro texto no literario que es el relato histórico. Lo primero que debemos tener claro es qué es un artículo informativo. Estos, en términos generales, son un tipo de texto que entregan información o una explicación sobre un tema siempre en forma objetiva. Es decir, en estos tipos de texto nunca vamos a encontrar la opinión del autor, sino que solo información sobre el tema. También debemos conocer que en un artículo informativo, la situación comunicativa siempre se caracteriza por lo siguiente. Primero, por tener un emisor. Generalmente es un experto o un conocedor del tema, quien entrega la mayor cantidad de información posible respecto de este. Puede tratarse de una persona o de una institución. También hay un receptor, que es la persona que busca información respecto a este tema, para alguna tarea o para satisfacer alguna necesidad. También aquí se caracteriza por haber un mensaje, que es claro y ordenado en la entrega de información, y un canal. Los artículos informativos se publican por medio de canales como las enciclopedias, los diarios, las revistas, los textos científicos y los textos de estudio, entre otros. Otro aspecto importante a estudiar de los artículos informativos son su estructura. Por lo general, todos los textos informativos presentan una estructura que se compone de tres partes. Primero, una introducción, en la cual se plantea el tema y el propósito del texto. Luego, un desarrollo, el que comprende la parte central del texto, donde se presenta y explica la información que se quiere transmitir. Por lo general, esta la vamos a encontrar ordenada por subtítulos. Y finalmente, un cierre, que es la parte final del texto. Normalmente contiene un resumen de las ideas expuestas y en ocasiones una valoración personal. Otro elemento importante de los artículos informativos son los paratextos. Estos sirven principalmente para facilitar la comprensión de la información entregada. Algunos de los más usados son, primero, las fotografías, ilustraciones, gráficos e infografías, las que ilustran visualmente la información central o entregan una información complementaria. Además, son utilizadas para atraer a los lectores. En segundo lugar, tenemos los títulos y los subtítulos. Estos se destacan por el tamaño y tipo de letra. Su función es organizar jerárquicamente la información en temas y subtemas, orientando la lectura y la comprensión del lector. Bien, para terminar y para que quede más claro el artículo informativo, los invito a observar este ejemplo de El desierto de Atacama, que es un texto que leímos el año pasado. Acá se entrega información objetiva sobre este desierto. Se centra en la ubicación, la flora, la fauna que tiene. Y se apoya además en elementos paratextuales como lo son las imágenes de lo que está describiendo para que toda la información quede mucho más clara. A continuación nos corresponde estudiar el relato histórico, que es un texto que nos entrega información sobre hechos y personajes históricos. Específicamente, se caracteriza por contar hechos que ocurrieron en el pasado, entregando datos concretos como fechas y lugares. A veces estos hechos pasados son narrados con un lenguaje formal, mientras que en otras ocasiones el autor del relato presenta esos hechos como si fueran un cuento o una novela. El relato histórico puede estar estructurado en introducción, desarrollo y conclusión, o bien también puede relatar los hechos en forma lineal según cómo ocurrieron. Para que nos quede mucho más claro este tipo de texto, los invito a observar el siguiente ejemplo de relato histórico. Lo primero que podemos darnos cuenta es que lleva por título El primer viaje a las Indias y fue escrito por Cristóbal Colón. Por lo tanto, podemos inmediatamente inferir que el propósito de este texto es entregarnos información sobre los datos y hechos que ocurrieron en ese viaje a las Indias. Además,
también aquí destaca su estructura lineal, ya que nos relata lo que sucede desde el 8 de septiembre hasta el día 11 de septiembre. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que esta clase les haya servido para recordar lo que habíamos estudiado sobre el artículo informativo y para conocer más sobre este tipo de texto que es el relato histórico. Ahora los invito a seguir con las actividades que hay para estas semanas, que son trabajo en Calligraphic sobre la lectura de un artículo informativo y además de un relato histórico. Recuerden que cualquier duda pueden hacerla por medio de Classroom, correo electrónico o WhatsApp. Un abrazo para todos.